¿Qué es el cerebro? El cerebro es el encargado de controlar y coordinar todos nuestros movimientos, además de procesar la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Está ubicado en la parte superior de la cabeza, dentro del cráneo, y es un componente fundamental de nuestro sistema nervioso central. El cerebro no solo se ocupa de las funciones motoras y sensoriales, sino que también regula procesos vitales como la presión arterial, la temperatura corporal y los latidos del corazón. Además, el cerebro tiene un papel esencial en procesos más complejos como el aprendizaje, la memoria y el pensamiento. Este órgano está dividido en dos partes denominadas hemisferos derecho e izquierdo. En este video vamos a explorar la división anatómica del cerebro humano, analizando sus hemisferios, lóbulos cerebrales y áreas de Brodmann. Los hemisferios cerebrales son las estructuras en las que se divide el cerebro y están separadas entre sí por una cisura intercerebral. Estos dos cuerpos pertenecientes al sistema nervioso central son muy parecidos entre sí y prácticamente son simétricos entre ellos. Si bien hay algunas diferencias en sus proporciones y en sus pliegues. Hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo del cerebro es el responsable de muchas de nuestras habilidades cognitivas y lingüísticas. Es el encargado del procesamiento de la información auditiva y del habla. También participa en la comprensión y producción del lenguaje, en la habilidad de leer y escribir, así como en la comprensión gramática y la síntesis del lenguaje. El hemisferio izquierdo cumple otras funciones importantes, como memoria a largo plazo, organización y concentración. Según Sperry, el lado izquierdo te ayuda en los siguientes aspectos: en las lógicas, las secuencias, las matemáticas, los datos y hechos y pensamientos lineales. Hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el responsable de nuestra capacidad para percibir y comprender el espacio tridimensional, así como nuestra capacidad para orientarnos en el mundo que nos rodea. Esto abarca la habilidad de estimar la distancia, profundidad y el tamaño de los objetos, además de ser el responsable de identificar y reconocer patrones, colores y formas, así como de procesar la información visual de manera rápida y efectiva. Se ha demostrado que el hemisferio derecho desempeña un papel fundamental en la regulación emocional, la percepción de las emociones de los demás y la empatía. Una de las funciones de los hemisferios cerebrales más interesantes es la capacidad de crear música, disfrutarla y también llevar a cabo tareas artísticas. Por otro lado, se asocia a las siguientes habilidades: la percepción espacial y visual, procesamiento emocional y social, creatividad y imaginación y pensamiento holístico. Los lóbulos cerebrales son las diferentes regiones en las que se divide la corteza cerebral. Existen 4 lóbulos diferentes y cada uno se encuentra en 2 hemisferios cerebrales, como el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal, tal y como su nombre lo indica, se localiza en la región frontal de la corteza, es decir, es la parte del cerebro que los seres humanos poseen en la zona de la frente. Se caracteriza por ser el lóbulo más grande del cerebro, por lo que su estructura anatómica no se, no se limita a la zona de la frente, sino que se proyecta hacia regiones más superiores y profundas. El lóbulo es una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y la neurociencia en general. En esencia, las funciones del lóbulo frontal son las que asociamos con los seres racionales, aquellos con juicio propio, capaces de desarrollar estrategias complejas y adaptarse para vivir en grandes sociedades. Entre las funciones y procesos ejecutivos que asociamos al lóbulo frontal, podemos encontrar los siguientes: metapensamiento, gestión de la memoria de trabajo, ideación a largo plazo,
planificación, control de la propia conducta, conducción social, corteza motora primaria, corteza premotora, corteza motora suplementaria y corteza prefrontal y área Broca. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal está situado en la parte lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Esta área está anatómicamente separada por el lóbulo parietal, ubicada en la zona lateral superior por la cisura de Silk, y mantiene un contacto cercano con el lóbulo occipital. Algunas de las partes del lóbulo temporal más relevantes son las siguientes: corteza auditiva, área de Wernicke, giro angular, giro supramarginal, temporal medial, área de asociación parieto-temporo-occipital y área de asociación del sistema límbico. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal es una de las regiones de la corteza cerebral, que es la parte más externa del cerebro. Este lóbulo está situado en la parte trasera superior del encéfalo, es decir, por encima del occipital, del temporal y por detrás del frontal. Funciones del lóbulo parietal: integrar la información sensorial, procesamiento del dolor, situarnos en el espacio, desarrollar el razonamiento matemático, permitir el lenguaje verbal, controlar esfínteres urinarios, propiciar la memoria, permitir el concepto de yo, desarrollar habilidades manuales y mantener un estado anímico saludable. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el más pequeño de los cuatro lóbulos y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones clasificadas según el nivel de procesamiento del que se encarga. Funciones del lóbulo occipital. En ella están la vía dorsal y la vía ventral. La vía dorsal se encarga de identificar la localización y el movimiento de los objetos visualizados, razón por la cual también se conoce como la vía del dónde y del cómo. Vía ventral. Esta ruta procesa características de los elementos visualizados en cada momento, es decir, el contenido de lo que se ve. Por eso se lo conoce como la vía del qué. Áreas de Broca. Reciben el nombre áreas de Brodmann al conjunto de visiones imaginarias en las cuales se pueden dividirse la corteza cerebral y que permiten la identificación de regiones concretas de esta. Diferentes áreas de Brodmann. Existen la visión, que está el lóbulo occipital, áreas 17, 18 y 19, audición, lóbulo temporal, áreas 41 y 42, tacto, lóbulo parietal, áreas 1, 2, 3 y 4, justo, área 43 y olfato, cortea interrenal, áreas 27, 28 y 34. En ellas también existe el lenguaje escrito y el lenguaje oral, en el que se encuentra en el lenguaje escrito la área 44 y 45 Broca y el lenguaje oral área 22, 39 y 40 en Wernicke. Gracias.